Pues excelente día, muchas gracias por acompañarnos en este día, en este webinar. Mi nombre es Emanuel Baena y yo soy asesor de los sistemas Compact E para CompuVentas. Y pues le doy la bienvenida a este webinar que vamos a hablar el día de hoy sobre el complemento de carta aporte. Deben de estar ahí ustedes familiarizados con respecto a los webinars anteriores que hemos hecho, pero queremos hacer un poco de hincapié en algunos temas importantes. Ya estamos a escasos días de que entre en vigor este cambio que está implementando la autoridad. Entonces, gracias por acompañarnos y les recuerdo una vez más, mi nombre es Emanuel Baena y bienvenidos a este webinar. Vamos a comenzar con ese temario del complemento a carta aporte y vamos a enfocarnos un poquito más. Si bien vamos a ver sobre los temas, sobre todo el temario de la carta aporte y mencionar los puntos ahí importantes, sí nos vamos a enfocar un poco más en el día de hoy en el catálogo con respecto al sector de Cofepris y sector farmacéutico, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahí algunos ejemplos. Pues antes de comenzar, simplemente voy a mencionarles qué es el temario, que básicamente tomaríamos ahí con respecto a las claves y descripciones de los catálogos a utilizar para el llenado de la factura o el documento, ¿no? Porque recordamos que puede ser una factura, un documento de ingreso o puede ser un documento de traslado, pero siempre y cuando incluya el complemento carta aporte versión 3, el estándar también de la carta aporte, el esquema, la secuencia de cadenas original, la matriz de errores y el esquema de catálogos. Muy bien, entonces simplemente para comenzar, si esta es tu primera vez que estás queriendo familiarizarte con ese tipo de información, que pudiera ser el caso, pues te comento, ya vamos en la versión 3.0 liberada por la autoridad, es el tercer cambio ahí importante que le hacen. ¿Y qué es el complemento de carta aporte? Es un documento fiscal digital que ampara el traslado de los bienes y o mercancías en territorio nacional. Esto se refiere al complemento de carta aporte, ¿ok? Porque recordemos que el documento como tal de carta aporte ya existía anteriormente, era un documento físico, el cual se proporcionaba para el mismo fin, pero la diferencia es que pues es un documento digital, ¿ok? Y como les mencionaba, el pasado 25 de septiembre hubo un ajuste, un cambio, una publicación por parte de la autoridad donde se actualizaba a la versión 3.0 de este complemento y el cual pues incluye modificaciones como ya los había mencionado anteriormente, ¿no? Lo que viene siendo el catálogo estándar, de lo que viene siendo de este complemento, el esquema general, la secuencia de la cadena original, la matriz de errores y el esquema de los catálogos. Esto ya en el video anterior, en el webinar anterior, si ustedes van y lo buscan, ya sea en YouTube, por ejemplo, lo hemos publicado ahí. Si ustedes buscan en YouTube CompuVentas Compact E, ustedes van a poder encontrar el video anterior donde vemos un poquito más a detalle cada uno, más que todo la definición de estos documentos técnicos, ¿ok? Entonces, básicamente, en general, eso es un complemento de carta aporte. Y existe una cronología que quería yo resaltar antes de continuar, y sobre todo para tenerlo nosotros muy presente, porque el día 1 de junio del 2021, esto ya estamos hablando de más de 2 años, un poco más ahí de 2 años, entra en vigor el complemento con uso opcional para la versión 1.0 de este complemento. ¿Okay? Esa fue la primera obligación, primer liberación que salió de este complemento, y a partir del 1 de junio de 2021 se refería a la versión 1.0 con uso opcional. ¿Okay? Y así estuvo trabajando hasta el día 26 de octubre de ese mismo año 2021, donde
en el portal de la autoridad se publica la documentación técnica para la versión 2.0, el cual ya pues contenía un nuevo instructivo de llenado, ¿ok? Que era pues algunos cambios ahí fuertes. Esto vemos desde el 26 de octubre, ¿no? Como vemos. Y el cual, ahí no, eso no lo puse aquí en la diapositiva, pero por eso lo menciono, el cual indicaba que entraba en obligación a partir del 1 de enero del 2022, pero lo que no les puse ahí en este diagrama fue que pues salió una prórroga en la cual pues esta fecha se postergó primeramente a abril, después se pasó a julio y así han pasado una serie de fechas, ¿no? La cual, si bien a partir de este año 2023 ya es obligatorio a la fecha actual, ¿no? Actualmente estamos ya en octubre del 2023. Bien, ya es obligatorio realizar ese complemento, ¿ok? Muchas veces tenemos ahí alguna duda o hay gente que tal vez puede interpretar mal lo que viene siendo las leyes, pero lo que nos dice ahí la ley es que se tiene que realizar este complemento, pero nos encontramos en un periodo de transición en el cual podemos nosotros realizar este complemento sin caer en algún tipo de multa o sanción por parte de la autoridad. Y pues así estábamos, ¿no? Ese era lo último que se había publicado, pero de manera ahí un poco sorpresiva para algunos, el 25 de septiembre, ya casi estamos a un mes, qué rápido, ¿no? Se pasa el tiempo, se publica una modificación a la documentación técnica, la cual indicaba que ya se pasaba a la versión 3.0 y junto con esto se incluía también un instructivo nuevo de llenado, obviamente con campos nuevos y lo que viene siendo pues las modificaciones que fueron necesarios hacerlo, eso es por parte de la autoridad. Se dieron cuenta que pues era necesario hacer ciertos ajustes en algunos campos, sobre todo con respecto al comercio exterior, y pues fue necesario este ajuste y el cual pues ya entra en vigor a partir del día 25 de octubre. Como les digo, ya estamos a escasos 5 días de este año, ¿no? 2023. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene esto? Porque se publicó el 25 de septiembre y nos dice ahí, hay un artículo ahí que nos dice que desde el momento en que se publica alguna ley, alguna modificación, se tienen 30 días hábiles para la aplicación del mismo. Y aparte de esto, la mayoría de los campos ya traen ahí incluida la fecha de inicio de vigencia. ¿Okay? Y el punto que les mencionaba ahí al inicio de esta diapositiva es que a partir del 1 de enero del 2024, ya estamos a escaso, poco más de 2 meses, va a iniciar la aplicación de multas y sanciones por la incorrecta emisión. Recuerden que les mencionaba que ya era de manera obligatoria generar este complemento, pero estamos en un periodo de transición donde podemos nosotros equivocarnos, poner algún dato erróneo, etcétera. Pero aquí nos está diciendo que a partir del 1 de enero va a ser de manera obligada u obligatoria, mejor dicho, la emisión correcta de este documento, ¿ok? Y pues también va a ser obligatorio para operaciones con comercio exterior, ¿ok? Porque actualmente también no es obligatorio manejar ambos complementos simultáneos, pero ahí lo vamos a manejar. Muy bien, entonces eso quería hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Antes de comenzar, y para no ser muy cargado este video, vamos a pasarnos de una manera ahí un poco rápida a la documentación técnica, donde les voy a mencionar simple y sencillamente la parte del estándar de la carta aporte, donde esta es un documento PDF ahí en la página, ahí viene el enlace en la diapositiva, donde nosotros podemos ver
pues lo que viene siendo los campos a utilizar. Ahorita vamos a entrar más a detalle con este punto, pero si ustedes quieren ver minuciosamente estos cambios y todos los ajustes y así como lo que viene siendo los campos que ya vienen incluidos desde la versión 1 hasta actual, este estándar es el que se encarga de indicarnos cuáles son los campos que tienen y cuáles son pues los diferentes validaciones, etcétera, que manejan. Si se fijan, ahí trae la secuencia de elementos a integrar en la cadena original. También se debe de marcar el uso del complemento, la especificación técnica del código QR a incorporar en la presentación impresa, las validaciones adicionales a realizar por el proveedor y el control de cambios, ¿ok? Entonces, básicamente, en este documento es el que nos representa ese punto, ¿ok? Entonces, también mencionábamos ahí que venía lo del esquema de la carta aporte, donde pues nos da ahí un ejemplo, si se fijan, nos da un ejemplo del XML de cómo después del complemento, en la parte del complemento, pues se viene ahí en qué sección de lo que viene siendo del documento CFDI o del XML es donde debe de incluirse, y también pues vienen ahí las cadenas, ¿no?, del esquema. Si se fijan, ahí trae carta aporte 30 igual, y traen ahí las diferentes direcciones que deben de incluirse, ¿okay? Esto es una parte ahí más técnica. Ahorita vamos a ver también un ejemplo, pero si nosotros visualizamos este documento, es un documento XSD. De hecho, también ahí en la diapositiva viene el enlace, y lo podemos revisar y analizar con calma, ¿no? Solamente que sí requiere un poquito ahí de cuestiones técnicas, pero lo vamos a ver mejor con un ejemplo para no verlo simple y sencillamente así con datos genéricos o datos muy generales o que no explican muy a fondo, más que le falta, que sean más de definición, como los que vemos aquí en esta diapositiva. Pues mejor lo vemos ahorita por parte de un ejemplo XML que hicimos ahí. Entonces también viene ahí la secuencia de la cadena. En este caso también es un documento un poquito denso también para las personas que no se encuentran muy familiarizadas con la parte técnica y formación. Este está más orientado obviamente para los desarrolladores, los equipos que se van a encargar de formar los documentos CFDI con este complemento. Entonces, pero pues ahí nos va a indicar que los diferentes nodos que debe de abarcar la cadena original. En qué momento sí y en qué momento no van a ser incluidos. Eso lo veíamos ahí en el estándar. Ahí en el PDF que les mencionamos al principio, ahí nos indica si es de una manera opcional o si es un campo que vendría siendo de manera obligatoria. Pero aún así, aunque digan ciertos datos que son opcionales, la realidad es que tienen validaciones que ya vienen incluidas en lo que viene siendo el estándar, ¿ok? Entonces, solamente se los menciono para que sepan. ¿Por qué? Porque es común donde muchas veces nos dicen, no, es que este campo dice que es opcional y sin embargo el sistema me lo está solicitando. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, no me quiero adelantar mucho, pero eso es porque existen ciertos valores que si un campo anterior tiene un valor, 1, 2, etcétera, otro campo se ve afectado directamente por esta información, ¿ok? Entonces, de ahí es donde viene la importancia de conocer estos puntos. En el webinar anterior también veíamos ahí la parte de la matriz de errores, donde básicamente es un documento de Excel. Creo que lo tengo abierto. Ok. Entonces, que básicamente simplemente se lo voy a mostrar para que lo visualicen. Que si se fijan, dice se actualizó el documento en Excel que contiene cada una de las validaciones del proveedor autorizado de certificación. Que este proveedor, el PAC, el que se encarga de timbrar, debe realizar al momento del documento. Veíamos ahí
el ejemplo en el webinar anterior. Simplemente aquí, por ejemplo, vemos una parte, ¿no?, donde viene estos campos que les menciono. Por ejemplo, vienen aquí en la parte de arriba. Si se fijan, traer aquí errores por remolque. En las mercancías, en este campo donde van aquí lado de las mercancías, es donde nos va a afectar directamente, ¿no?, lo que viene siendo la información. Por ejemplo, aquí me viene aduanero, ¿no?, el documento aduanero. Este es uno de los errores donde podría presentarse. Me aparecería como el error CP175 y esto se encargaría pues con respecto al atributo, pero esto sería con respecto a los campos aduaneros. Entonces, estos campos son los que se ven afectados y al final pues vienen y le pegan a esta matriz de errores, que si me falta cierto dato, este error es el que me debería de regresar y es el que nosotros debemos de consultar en el caso de estar generando erróneamente un documento. Aquí es donde nosotros podemos ver y donde muchas veces nos dicen, no, lo que pasa es que el sistema no me lo está... realmente el estándar dice que es opcional, pero resulta que la autoridad tiene ahí ciertas validaciones que pues deben de cumplirse, ¿no? Todo debe de ir junto con lo anterior. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ¿no?, que los atributos de la mercancía, el ingrediente activo, nombre del fabricante, la fecha de caducidad. Entonces, si se fija aquí el sector de Cofepris, cómo va a ir a pegarle a lo que viene siendo otros catálogos. Y estos errores son esa información que viene con respecto o por parte de la autoridad, mejor dicho, ¿no? Y tiene que llenarse de manera correcta. Entonces, ahorita solamente quería mencionarlos que esas validaciones ya están listas en esta matriz de errores. ¿Okay? Entonces, ahí para tenerlo nomás en cuenta. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que es el esquema de los catálogos, donde también es un XSLT, que básicamente es código también, donde aquí se va a definir la parte técnica de los catálogos, ¿okay? Donde va a venir ahí la parte del sector Cofepris, los códigos, los valores y las descripciones, ¿no? Entonces, este punto es el que nos afectaría técnicamente. Ok, entonces, ¿cómo nos pegaría todos estos cambios con un ejemplo? Ok, primero vamos a analizar un poquito a fondo, un poquito más en general, pero vamos a enfocarnos o vamos a tratar de detenernos un poquito más en la parte farmacéutica, en el sector Cofepris, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí la parte de los catálogos, de estos catálogos que sobre todo son los que vinieron a ser cambiados en la parte en esta versión, ¿ok? Entonces, tenemos aquí esta parte, por ejemplo, tenemos el régimen aduanero. En este caso, en el régimen aduanero, pues es el que se va a encargar. En este caso no le tengo ahí como tal ahorita una diapositiva, pero lo voy a mencionar para que ustedes ya cuando lo estén visualizando, este video, este webinar, lo puedan detener y lo puedan anotar. Igual, esta información se encuentra en parte de la autoridad, pero para que ustedes sepan, como una definición, este régimen aduanero es el tratamiento destino que se le dará a las mercancías que se encuentra bajo potestad aduanera, ¿ok? Entonces, si se encuentran en alguna garita, pues tienen que, se le tiene que asignar un valor de este catálogo. Ok, las mercancías que ingresan al país deben ser asignadas a un régimen aduanero previsto en la ley aduanera, y este régimen, ¿quién lo va a decidir? El contribuyente, ¿ok? Dependiendo en qué, dependiendo en el destino o función que tendrán los bienes que se produzcan al territorio nacional. Como digo, en el webinar anterior pusimos ahí la tabla, también la tabla, de hecho, bueno, la podemos abrir aquí también si la queremos visualizar. Entonces, igual, este documento es el catálogo de lo que viene siendo de la autoridad del SAT, ¿ok? Entonces, les comentábamos, ¿no?, que este va a ser asignado por el contribuyente y va a depender del destino o función que tendrán los bienes que introduzcan al territorio nacional. Y ahí viene, ¿no? Si va a ser definitivo de importación, si va a ser definitivo de exportación, si va a ser temporal de importación para retomar al extranjero en el mismo estado, etcétera, ¿no? Si es un depósito fiscal. Entonces, ahí vienen.
Ahí vienen estos campos y el punto importante es que ya lo que viene siendo en 5 días, el 25 de octubre, entra con vigencia este campo. Entonces, lo van a asignar cuando se encuentre en un proceso ahí cuando se tenga el producto, una mercancía o un bien que se transporte por territorio nacional, pero que, por ejemplo, entre por medio de una garita a territorio nacional, y dependiendo la finalidad de este viaje o de ese transporte, es el código o la clave que se le va a asignar. La clave ahí puede ser IMD, EXD, ITR, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente este sería el punto, ¿no? El primero, lo que viene siendo el régimen aduanero. El siguiente punto, pues, es el sector COFEPRIS. En este caso, sí lo detallamos un poco, pero ahorita nos vamos a ir aquí un poquito rápido y ahorita vemos el ejemplo. Pero, ¿qué es el sector COFEPRIS? O no sé si ustedes estén familiarizados, a lo mejor si están visualizando este webinar o si están aquí en este momento, pues se deba a que ustedes tengan algún tipo de relación o tengan algún interés especial, ¿no? Que básicamente con esta comisión, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la encargada, ¿no? de pues llevar un control sobre medicamentos, químicos, estupefacientes, etcétera, ¿no? Entonces, pero hablando estrictamente, eso hablando de la dependencia, ¿no? Pero hablando estrictamente del catálogo del sector COFEPRIS, es un atributo opcional para expresar la clasificación del producto que se traslada a través de distintos medios de transporte y que debe de contar con autorización por la autoridad correspondiente. ¿Ok? Entonces, no me voy a detener mucho. De hecho, no lo voy a mostrar el catálogo porque sí lo tenemos ahí más adelante. Pero básicamente es eso. Tiene que ser, es un valor opcional, pero va a estar condicionado pues a que la autoridad dé la autorización correspondiente, y vamos a ver y afecta algunos campos que ahorita lo vamos a visualizar, ¿ok? Y la forma, ahorita simplemente se lo voy a mencionar así como catálogos para irlos conociendo. Entonces, tenemos el catálogo de la forma farmacéutica, que básicamente pues es la manera o la presentación. Es un catálogo donde viene la presentación de los medicamentos o de los químicos, el cual pues fue definido por la autoridad, y pues el llenado este valor se va a asignar en un campo con el mismo nombre que se llama forma farmacéutica, y deberá estar registrado cuando por ejemplo, este catálogo está condicionado cuando el catálogo anterior, el sector COFEPRIS, sea un valor 01, 02 o 03. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, entra la primera validación. Este valor es el catálogo de forma farmacéutica, es opcional, pero si lo que viene siendo el sector COFEPRIS se asignó un valor 01, 02 o 03, de hecho vamos a mostrarlo el Excel. El catálogo aquí debe de estar. Ok, debe estar aquí más adelante. Este es directamente el catálogo del SAT. Ok, acá lo tenemos. Entonces aquí nos dice que cuando sea 01, 02 o 03, ¿no? 01 sea un medicamento, sea definido como un precursor químico y de uso dual, o sea definido como un psicotrópico y estupefaciente, ¿no? Entonces cualquiera de estos tres valores que tome, el 01, 02, 03, en ese momento nos va a afectar al catálogo de la forma farmacéutica, que es lo que le digo, tendríamos que indicar forzosamente cuál es la forma farmacéutica que tendría que ser. Decimos, si resulta que son algún tipo de inyectable, pues el valor de forma farmacéutica tendremos que ponerle 09. ¿Okay? Entonces, quería hacer ese paréntesis para indicarle. Más o menos ahí vamos entrando a detalle, pero ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más claro. Pero vamos a ir viendo cómo va afectando un campo a otro, ¿no? Un catálogo a otro, y también otros campos que se definieron.
¿Ok? Entonces, también tenemos otro catálogo que es el de condiciones especiales de transporte. ¿Ok? ¿A qué se refiere con este catálogo de condiciones especiales de transporte? Este se va a expresar, o se debe de expresar, mejor dicho, cómo es necesario mantener el medicamento, el precursor o el químico, ¿ok? Durante su traslado y almacenamiento. Y de la misma manera, este catálogo se vuelve obligatorio cuando en el sector COFEPRIS se ingresan las claves 01, 02 o 03 también. ¿Qué quiere decir? Que si yo le indico en el sector COFEPRIS, en el complemento de carta aporte, que el sector COFEPRIS es que estoy transportando un 01, que es un medicamento, pues en ese momento se me va a afectar la forma farmacéutica y se me va a afectar también las condiciones especiales. Yo le tendría que indicar forzosamente si va a ser, aunque sea un campo opcional, ojo ahí, ¿no? Que la definición del estándar sea opcional no significa que si quiero lo pongo y si no quiero no lo pongo, no, sino que va condicionado, lo puedo poner, pero de la misma manera, si el sector COFEPRIS le ponemos 01, 02 o 03, en ese momento tendremos que indicarle cuál es la condición especial que va a llevar ese medicamento o ese químico durante su transporte o durante su almacenamiento. ¿Ok? Entonces, ese es otro campo ahí que viene importante. Ya otro campo ahí un poquito distinto, ya por otra parte, ya no hablando de lo que viene siendo directamente el sector farmacéutico, sí nos da ahí el catálogo del tipo de materia, ¿ok? Pero esta clave nos va a servir para expresar el estado de la materia o producto que se traslada por los distintos medios, ¿ok? Al realizar una operación de comercio exterior, ¿ok? Eso es importante ahí. ¿Qué quiere decir? Con respecto a lo que nos dice la definición ahí del estándar por parte de la autoridad es, yo voy a tener algún tipo de traslado y donde yo voy a hacer una operación con comercio exterior, entonces tengo que indicar aquí el tipo de materia. ¿Ok? Entonces, este registro pues está condicionado por lo que se declare en el transporte internacional. Trae un campo nuevo que dice transporte internacional. Si dice sí, entonces este catálogo o este valor de o tipo de materia, se debe de asignar. ¿Okay? ¿Y cuáles son los valores? Nomás solamente lo voy a poner aquí para visualizarlo de nuevo. Es el 01, materia prima; 02, materia procesada; 03, materia terminada; 04, materia para la industria manufacturera; o 05, cualquier otra. ¿Ok? Entonces, este nos va o va a ser necesario si nosotros recordemos, el campo, hay un campo que viene transporte internacional. Si le indicamos que sí es un transporte internacional, pues en este campo, en este caso, tenemos que llenar este campo, ¿no? Del catálogo. Muy bien. Con respecto a este catálogo, tenemos que asignarle un valor de la clave. Vamos a minimizarlo aquí, ok, para continuar. Y me viene otro punto ahí con respecto a los documentos aduaneros. ¿Qué son los documentos aduaneros? Este nos va a servir llenando el campo del tipo documento. Este dato servirá para expresar la clase de documento aduanero asociado al traslado de los bienes y o mercancías de procedencia extranjera durante su transportación en territorio nacional. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros, si le ponemos aquí el tipo de documento, que va a ser un tipo de, que va a ser un documento con comercio exterior, entonces tenemos que indicarle aquí, por ejemplo, alguna de las claves de lo que viene siendo el documento aduanero que se va a asociar a este complemento. ¿Ok? Está cerrando un poquito más lo que viene siendo la autoridad. Entonces voy a mostrar aquí el siguiente solamente.
Entonces, aquí el detalle son 20 claves donde nos va a indicar, pues obviamente si va a ser, cuál es el documento que se va a asociar, pues si es pedimento, si es autorización de importe temporal, y si es 03 es por la autorización de importación temporal de embarcaciones, etcétera, ¿no? Aquí viene todo el catálogo completo. Y vienen ahí algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, cuando el transporte internacional diga que sí, y hay otro campo que también se llama entrada-salida de mercancía, se declare que es una salida, ¿ok? Porque podemos hacer una entrada a territorio nacional o puede ser una salida. Entonces, cuando se cumplan estas dos funciones, la clave que se ingrese en tipo de documento no puede ser 01. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está indicando según las reglas ahí del SAT? Es si el documento, si el tipo de documento o el documento de transporte internacional dice que sí es transporte internacional y donde indicamos si es entrada o salida de mercancías, o sea, si le ponemos que es una salida, entonces no puede llevar 01, ¿ok? En el documento, en este documento ya asociado. No podemos decirle, vamos a asociarle el pedimento, ¿ok? Porque es erróneo. Obviamente sabemos que un pedimento, pues va enfocado a los productos que se importan, ¿ok? Entonces, como es de salida, pues ahí nos marcaría un error. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Y también, pues, cuando el tipo de documento sea distinta a 01, o sea, si yo utilizo aquí si en el campo tipo de documento utilizo cualquier otro que no sea 01, también es importante registrar, o es obligatorio, mejor dicho, registrar el campo que se llama identidad del documento, o identificación, perdón, del documento aduanero, ¿ok? Entonces, y son validaciones que nos vamos a ir presentando con respecto al trabajo. Y lo importante ahí es que la entrada en vigencia el 25 de octubre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros le ponemos que el tipo del documento asociado, por ejemplo, es una autorización de importación temporal o, por ejemplo, vamos a tomar aquí un aviso de exportación temporal, aquí nos dice, como la clave no es 01, ok, entonces es distinto a 01, entonces es ahí obligatorio nosotros registrar también el campo de identificación del documento aduanero. Okay, tenemos que indicar ahí con el cual va a ser la identificación. Entonces ahí tenemos todas esas opciones para tomarlas en cuenta, ok, entonces ahí nomás simplemente quería mencionarlos, ¿ok? También otro caso que podríamos mencionarle aquí, a ver cuál sería. Ok, por ejemplo, cuando sea un transporte internacional, le ponemos que sí y le definamos como una entrada, en lugar de salida, el primer caso que veamos es una salida, ¿no? Ahora en este caso, cuando nosotros ponemos que es una entrada y el tipo de documento sea 01, ¿qué quiere decir? Que utilizaríamos, ok, pues es una entrada, tenemos el pedimento y la identificación que va a ser, o el tipo de documento asociado a este complemento va a ser el 01, el pedimento, ok. Entonces, en ese momento, o de manera obligatoria, pues debemos de anotar el número de documento, de pedimento aduanero, perdón, ok. Entonces, este número de pedimento también debe de definirse en uno de los campos de este complemento. Pues sería, yo creo que los casos ahí principales o los más comunes que encontraríamos, ¿ok? Y otro punto ahí es, un punto importante que con respecto al último caso que veíamos, es que, por ejemplo, si se diera el caso ese que mencionábamos, ¿no? Que es entrada de mercancía y que le pusiéramos que el documento asociado es un pedimento, entonces esto nos obligaría a detallar el RFC del importador de los bienes y, perdón, y también el RFC de importación que fue registrado en la documentación aduanera correspondiente. ¿Ok? Solamente para tenerlo ahí en cuenta. También dentro del RFC, la información ahí de los importadores, pues también va a ser importante tomarla en cuenta. Si se fijan, esto es más información conforme que la autoridad va queriendo cerrar
toda la cantidad de información que nosotros tengamos. ¿Ok? Pues ahí es importante tenerlo en cuenta. No me voy a tener mucho más. Y por último, pues el catálogo de ubicaciones de polos istmo. ¿Ok? Entonces, cuando hay un campo que se va a incluir en lo que viene siendo en el llenado del complemento, que dice registro istmo, ¿ok? En básicamente es indicarle si es un registro que va en istmo o no. ¿Qué es un istmo? Pues es la zona central, ahí que abarca Coatzacoalcos, de Veracruz más o menos, que por el área centro. Entonces son ciertos puntos ahí importantes por medio de las obras, ¿no? Que se dan en esa zona. Viene Tejistepec, San Juan Evangelista, Salina Cruz. Ahorita, en este catálogo tiene 6 claves, ¿ok? Tenemos Coatzacoalcos 1 y 2. Tejistepec 3 sería el tercero. San Juan Evangelista. Tenemos Salina Cruz y tenemos San Blas Atempa. Esos son los 6 que existen ahorita. Más se tienen contemplados 10 puntos, ¿ok? Actualmente ahorita todavía no están activos los otros 4, pero aparentemente les comento esto porque pues ya sabemos que en ocasiones las reglas cambian, ¿no? Entonces, pero a lo que hemos estado ahí investigando y leyendo, se tiene contemplado abarcar esos 10, que al final este es sencillamente un campo donde dice si es un registro del istmo, o sea, si nuestro viaje, el transporte va incluido en estos polos, aquí hay un campo que dice registro istmo, se le pondría un que sí, y en ese momento pues tendríamos que indicar los campos de ubicación polo origen y ubicación polo destino que estarán, que deberán ser llenados por el catálogo, ¿no? Entonces déjenme adelantarle aquí solamente para que los vean, lo que les mencionaba. Registro istmo, acá está. Y lo que les mencionaba, ¿no? Son los que están ahorita. También entra en vigencia el 25, pero pues este es un área más reducida, ¿ok? Solamente es para esas obras, pero si nuestro transporte la incluye, debemos de ponerlas, ¿ok? Entonces, estas son las claves que están actualmente. Entonces, tendremos que ponerle cuál sería el origen y cuál sería el destino. Pasamos a lo siguiente, que es aquí lo que ya viene. La parte, nos regresamos. Esta era como para darle un entre a la información en general, ¿ok? Pero tenemos aquí, por parte de lo que viene siendo, por parte de los cambios que hay, ya los he ido mencionando y poco a poco, pero los menciono un poquito más a detalle con respecto a esta información, ¿ok? Vemos ahí una serie de campos o valores, ¿no? que vemos ahí definido. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente se va a incorporar en este complemento, en la sección de mercancías, los campos, ¿ok? Se incorpora primero un campo de logística, inversa, recolección o devolución, y también se van a adicionar estos 20 atributos relacionados a detallar los bienes o mercancías trasladados relacionados a medicamentos, sustancias tóxicas o estupefacientes, ¿ok? Entonces ahí lo podemos ver. Tenemos el sector COFEPRIS, que es el que ya veíamos, que es el catálogo, ¿no? Que nosotros ahí estábamos indicando que son los 5 campos, según recuerdo, que cuando les poníamos 0,1 medicamentos, 0,2 precursores y químicos de uso dual, el 0,3 los psicotrópicos, las sustancias tóxicas con el 0,4, etcétera, ¿no? Ese sería el primer campo. Entonces, básicamente es un catálogo de 5 claves, pero debe de ir en el complemento en un campo, en una variable llamada sector COFEPRIS, así como viene aquí marcado en negrito, donde nosotros indicaríamos el sector al que pertenece. Pero además de esto se incluye el nombre del ingrediente activo, nombre químico, la denominación genérica del producto, la denominación distintiva del producto, ¿ok? Entonces tenemos el fabricante, la fecha de caducidad, el lote del medicamento, la forma farmacéutica, que también es parte del catálogo, ¿ok?
Y tenemos las condiciones especiales de transporte. Este también es el catálogo. Recuerdan que poníamos aquí que era la parte de si va refrigerado, cómo debe de conservarse, ¿verdad? Este químico o este medicamento durante el traslado y durante el almacenamiento, ¿ok? También viene el registro sanitario, el folio de la autorización, viene el permiso de importación, en el caso que vaya a que lleve, ¿no? Como tal, el folio de importación, BUSEM, el NUMCAS, la razón social, el número de registro sanitario de la COFEPRIS, datos fabricantes, datos formulador, dato maquilador y uso autorizado. Ok, estos son los 20 atributos, ¿no? que se le agregaron. Entonces, estos campos, si nosotros visualizamos o nos vamos a leer el estándar, vamos a ver pues que vienen ahí los casos en cuánto debe de hacerse. Entonces, por ejemplo, como les decía, por ejemplo, en un caso así de este tipo es, si nosotros ponemos que el sector COFEPRIS, vamos a transportar una mercancía, y en el sector COFEPRIS le ponemos un 01, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el sector 01? El medicamento. Okay. En ese caso, en ese momento, cuando yo si la opción en el campo le pongo que estoy transportando dentro de las mercancías un medicamento, le ponemos sector COFEPRIS 01. Ah, ok. En ese momento nos dice que los atributos de denominación genérica del producto, la denominación distintiva del producto, el fabricante, la fecha de caducidad, el lote del medicamento, la forma farmacéutica, las condiciones especiales, me voy a regresar aquí para que vean los campos, ¿no? Las condiciones especiales del transporte y el registro sanitario o folio de autorización deben de existir y contener un valor. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento se vuelven obligatorias. ¿Okay? Ese es un ejemplo que tenemos ahí. ¿Okay? También nos dice que si en la clave del sector COFEPRIS ponemos un 02, ¿recuerdan cuál es el 02? Son los precursores y químicos de uso dual. ¿Ok? Ahí lo tenemos, ¿no? El 2. Entonces, en ese momento, si nosotros, entonces, ok, entonces nos dice ahí el estándar, nos dice lo que viene siendo el documento, ¿no? Las reglas. Ah, ok, entonces en ese momento, el atributo del nombre del ingrediente activo, el nombre de la sustancia activa, el fabricante, la fecha de caducidad, el lote del medicamento, la forma farmacéutica y condiciones especiales de transporte deben de existir también y deben de contener un valor. ¿Okay? Entonces, si se fijan, no es que todos los campos vayan a ir al mismo tiempo, sino que dependiendo de lo que se esté transportando, es la obligación de nosotros llenar esa información. ¿Okay? Entonces ahí, por ejemplo, creo que de hecho ese documento lo cerré, pero déjenme ver si lo puedo abrir aquí para que lo vean rapidito. Si ustedes ya manejan lo que viene siendo la parte del sector de salud, pues ya lo deben de conocer, pero sí, incluso solamente les quería mencionar que se tiene ya un catálogo. Aquí tengo aquí, por ejemplo, abrí, ese es el catálogo que tomé del sector de salud, donde nos viene, si se fijan, aquí viene, miren, ¿no? Denominación distintiva, denominación genérica, la forma farmacéutica, solamente que aquí, en este caso, pues me viene como tal, solución, tableta, comprimido, etcétera, ¿no? Entonces, pero estos casos o estos ejemplos, pues se tendrían que llenar de acuerdo a los catálogos definidos. ¿Okay? Entonces, solamente para tenerlo ahí en cuenta este punto. Okay. Entonces, esto eso es lo que ya veíamos, el catálogo, quería que lo vieran. Tenemos ahí, solamente les quería indicar este punto, recalcarlo una vez más, que es para el llenado o cuando se van a volver obligatorios, decíamos, cuando tenemos que indicar el código 01, 02, etcétera, cualquiera que sea la presentación o la forma farmacéutica, cuando la clave de sector COFEPRIS sea 01, 02 o 03. Muy bien.
Tenemos ahí también igual el catálogo de condiciones especiales de transporte y este igual va a ser, deberá registrarse cuando en sector COFEPRIS se ingresen las claves 01, 02 o 03 también. Ahí tendremos que indicarle, oye, se tiene que conservar una temperatura controlada. Ok, entonces ponemos ahí nosotros el valor y le ponemos 03. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí, tengo un ejemplo, solamente quiero... ¿Dónde me quedó? Aquí está, ok. Este es un XML, lo abrí así con el bloc de notas para poderlo visualizar, donde pues nosotros aquí ya vemos, es un ejemplo, ok. Nosotros tenemos aquí las cadenas, tenemos aquí la información, etcétera, ¿no? Que viene del CFDI, pero aquí viene la parte del emisor, del receptor, etcétera. Vamos a regresarnos aquí poquito. Ok, entonces aquí tenemos ya, por ejemplo, empieza, por aquí debe de comenzar, no lo veo. Aquí está, tenemos aquí la parte del complemento, donde, déjame seleccionarlo para que no se me pase, vamos a moverlo, ok. Y donde ya debe de incluirse este formado por nosotros, ok, ya más o menos con respecto a la información que se tiene, que se ha ido analizando con respecto al SAT, pero ya lo que viene siendo por parte de Compact ya se está formando, ya está próxima a la liberación de los sistemas donde ustedes ya van a poder ir llenando, a lo mejor para no hacerlo tan denso, tan pesado. Para nosotros lo que importaba era entender más o menos cómo que hay reglas para llenarse, ¿ok? Entonces, esas reglas nos van a definir qué llenar y cómo llenarlo. Ok, entonces aquí tenemos la información, tenemos los nodos de ubicación, ok, aquí toda esta parte es lo que les mencionaba al principio con respecto a los esquemas, los estándares, todo eso, ¿no? Entonces, pero dentro de la parte o del nodo de mercancías, ok, si recuerdan ahí, por ejemplo, ustedes ya, si han llenado carta aporte, ya deben de estar familiarizados con estos campos, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? Donde tenemos... el peso bruto total, la unidad de peso de lo que se está transportando, bien, los bienes transportados, la descripción, ¿recuerdan? Ustedes le ponían ahí algo. Entonces, pero aquí mismo, dentro de este nodo, se deben de incorporar cuando se transporte alguno de los productos o bienes o mercancías por parte de la farmacéutica, estos valores, ¿ok? Entonces tenemos nosotros aquí, por ejemplo, la descripción, tenemos la cantidad, la clave de la unidad, todo esto es lo normal, el peso en kilogramos, y tenemos aquí un campo agregado que se llama sector COFEPRIS. En este caso, si el sector COFEPRIS se le asigna un 01, entonces es obligatorio indicarle aquí la denominación genérica del producto. Si, por ejemplo, este campo, según las reglas que vimos, ¿no? Si este campo no se incluyera o no lo lleno, es cuando ustedes, por ejemplo, están llenando un complemento y se dan cuenta y les marca un error al querer timbrar y les dice, hey, debe de existir este campo. O según la dirección, pues no es correcto. O según la definición. Entonces, ahí viene lo importante, es donde nosotros vamos a llenar dentro del sistema esta información. Entonces ya tenemos aquí que 01, tenemos que indicar la denominación genérica, la denominación distintiva del producto, el fabricante, tenemos aquí la fecha de caducidad, pues con el orden que indicó, tenemos el lote. Entonces todo esto es lo que ya nos dice las reglas. La forma farmacéutica, si se fijan aquí, si yo aquí por ejemplo le pusiera tabletas o le pusiera gel o cualquier otro tipo de presentación, pues me marcaría error, tendría que ser 01. Aquí obviamente por parte de Compact va a ser como ya viene definido por parte de todos los demás, ¿no? El estándar que maneja Compact, que es si ustedes les va a aparecer el catálogo y ustedes van a seleccionar. De ahí la importancia de no teclear como tal por ejemplo en este caso este campo que es la forma farmacéutica. ¿Por qué? Porque pues ya van relacionados con un código y si lo tecleo, si le pongo algún valor erróneo, que me faltó un acento o que me sobra un acento o que va un espacio de más, ya no va a poder empatar el sistema con el catálogo del SAT y no me lo va a poder asignar. Por eso lo correcto sería seleccionarlo, ¿ok? Entonces ahí tenemos esto, las condiciones especiales
de transportación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, analizando, voy a poner aquí este ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, esto se va a seleccionar para resaltarlo solamente. Sector COFEPRIS 01, vamos a compararlo contra, para no regresarnos a la presentación, vamos a irnos directamente con el catálogo al SAT, ¿ok? Entonces veíamos acá, sector COFEPRIS 01, entonces le estamos indicando que es un medicamento, ¿ok? Voy a ponerlo aquí amarillo, estamos indicando que es un medicamento 01, entonces en ese momento nos dice pues que necesitamos indicar o necesitamos poner lo que viene siendo la denominación genérica del producto, la denominación distintiva, que básicamente esto pues vendrían siendo si es información. Yo me imagino, porque todavía no tenemos la beta como tal del sistema, que no va a venir para validarse como tal. Si revisamos nosotros la información, nos dice que debe de venir y que debe de tener un valor. En este caso, imagínense una denominación genérica de todos los medicamentos, pues es casi imposible, ¿no? Porque serían una cantidad muy, muy enorme. Entonces, pero básicamente pues tendríamos que poner información que ustedes, o que los farmacéuticos manejan, ¿ok? Si nosotros nos encargamos directamente de la transportación, sí va a ser necesario ahí pues tomar esa información. Entonces es la denominación genérica del producto, la denominación distintiva, el fabricante, son campos de tecleo, la fecha de caducidad, el lote de lo que viene siendo, ahí iría el formato que le indique que va a traer la fecha, etcétera, ¿no? Como maneja ahí el lote normalmente. Tenemos la forma farmacéutica, aquí sí nos vamos aquí al campo, y tendríamos que nos dice aquí que, por ejemplo, que en este caso, la forma farmacéutica es 01, y en este caso, pues son tabletas, ¿ok? Y tendría que asignarse según de cada uno. Las condiciones especiales de transporte es el 04, en este caso, si me voy a las condiciones, aquí le está indicando que sería el manejo de esa temperatura ambiente, ¿ok? Entonces, aquí no hay algo especial, ¿no? que se maneje. Entonces, y el registro sanitario, ¿no? Estos ya son datos específicos ahí de lo que viene haciendo, pues, del medicamento, son para cierto valor. Y pues por el otro caso, si en este ejemplo hubiéramos puesto que el sector COFEPRIS era 2, en vez de venir todos estos campos, pues vendría lo que ya mencionábamos, ¿no? Que vendría siendo el nombre del ingrediente activo, el nombre de la sustancia activa, el fabricante, la fecha de caducidad ahí sí se repite, el lote del medicamento también, la forma farmacéutica también y las condiciones especiales de transporte. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esto sería la parte técnica, ¿no? Cómo deberían de irse armando, así como si fueran tipo bloques donde uno va poniendo uno con otro, pero van validados con respecto a la información que van a ustedes manejar. Entonces ahí dentro de lo que viene siendo nuestra sugerencia, pues es irse familiarizando. Si no lo tienen y ustedes se manejan de manera común en su empresa con el transporte de medicamentos, pues irse familiarizando con estos campos, con estos valores. Yo les podría, si se comunican con nosotros, pues les puedo indicar o compartir, mejor dicho, lo que viene siendo la presentación. Pueden ustedes ver ahí los diferentes campos. Lo voy a poner una vez más ahí por si lo quieren ustedes poner pausa o se pueden regresar, no hay problema. Entonces, ahí estos serían los campos que más o menos irían ahí conociendo, que deberían de irlo indicando, y pues cada uno se va a llenar con respecto a la necesidad de cada transporte, ¿ok? Entonces, ahí es muy, muy importante pues estar familiarizado y pues aprovechar, ya vemos, estar al pendiente en cuanto salga la versión con estos campos. Si recordamos ahí el sistema, en cuanto tengamos nosotros una liberación de la primera beta, tengan por seguro que vamos a hacer una presentación de cómo se vería, pero más o menos viendo el orden de cómo se organiza, cómo va la información, es donde nosotros indicamos el detalle de las mercancías,
el complemento de carta aporte, si ustedes ya están familiarizados con este llenado, ustedes más o menos ya saben a cuál me estoy refiriendo, que es donde va el peso de la mercancía, la descripción de lo que se está transportando, la unidad, si es material peligroso, etcétera, ¿no? Todos esos campos. Entonces ahí se van a añadir o se van a agregar estos campos para poder llenarse, ¿no? En el caso cuando ustedes lo requieran transportar medicamentos o fármacos, ¿ok? Por carretera internacional. Entonces ahí ustedes lo llenarían y sería prácticamente esta la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Nos quedan ahí algunos puntos importantes a tratar, pero creo yo que es mucha información y muy específica donde podríamos nosotros ir entrando a detalle y en ese punto pues ya nos gustaría a nosotros pues verlo directamente con los casos de cada uno. Sí, ya sabemos que los casos ahí son específicos, ¿no? Para cada empresa. Hay veces que me preguntan a mí, oye, ¿por qué me sale a mí este punto? ¿O por qué en este campo lo lleno y no me sale? Resulta que pues ya analizando con la empresa es donde pues hay alguna diferencia o no aplica por cierto valor anterior, como lo veíamos aquí en el ejemplo, ¿no? Sería cuestión ya de ir validando las reglas de cada uno de ustedes. Y pues básicamente ese sería, digo, pero estamos ahí a sus órdenes. Mi nombre es Emanuel Baena y cualquier información que ustedes hayan quedado ahí con duda, que necesiten, con toda confianza, pueden comunicarse ahí a la oficina. El número que aparece ahí es el número de contacto. Ese pueden agregarlo ahí para WhatsApp. Pueden preguntar ahí por cualquier asesor, por su asesor o por cualquiera de nosotros. Viene ahí un correo también donde ustedes requieren algún tipo de cotización, de información o cualquier tipo de dato, ¿no? Que no haya quedado claro. Con toda confianza lo pueden enviar y pues la persona ahí encargada lo puede redirigir a lo que ocupen ahí ustedes y los podemos ayudar. Y pues ahí estamos para servirle cualquier cosa que necesiten.